Sol de la mañana. www.solfm.com. Estamos donde tú estés. Sol, la más interactiva. En el Sol de la Mañana tenemos un invitado muy especial en el día de hoy. Está con nosotros el historiador Juan Daniel Balcácer, que es el presidente de la Comisión Permanente de Efemérides Patria y uno de los mejores historiadores que tiene la República Dominicana. Para evitarme problemas con algunos amigos. Estamos en el año del Bicentenario. Sí, estamos en el año del Bicentenario de Duarte. Juan Daniel es el director ejecutivo, ¿verdad? De la comisión. De la Comisión del Bicentenario de Duarte. Y precisamente, Juan Daniel, gracias por estar aquí. Hemos querido invitarte porque entendemos que el Bicentenario es un hecho de enorme trascendencia para la República Dominicana, de enorme trascendencia para los dominicanos, y entonces quisiéramos, ¿cuál es la visión que tiene la comisión? ¿Quiénes la conforman? ¿Cuál es más o menos en síntesis el plan para que conversemos un poquito sobre lo que significa esto y Duarte para los dominicanos? Muchas gracias a ustedes por la invitación. Ciertamente el bicentenario del natalicio del fundador de la República, Juan Pablo Duarte, es la ocasión propicia para que toda la nación se involucre en actividades no solamente conmemorativas del pensamiento y de la obra política de Duarte, sino que se lleve a las aulas y a todas las instancias de la sociedad la vida y obra de Juan Pablo Duarte, para que haya un mayor conocimiento del legado que nos dejó el fundador de la República. La Comisión Nacional para la celebración del Bicentenario está conformada por varios ministerios. Es presidida de honor por su eminencia reverendísima, el cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez, pero la integran los ministros de Educación, de las Fuerzas Armadas, de Cultura. La integra el presidente de la Academia Dominicana de la Historia, el presidente de la Academia de Ciencias, el rector de la Universidad Autónoma, un representante de los rectores privados de las universidades privadas, los historiadores José Checheco, Adriano Miguel Tejada y quien les habla por la Comisión Permanente de Efemérides Patria. La intención con esta comisión representativa de diferentes instituciones públicas y privadas es precisamente tener una expresión en el seno de la comisión de los más diversos sectores de la sociedad para poder no solamente interpretar cuáles son esas necesidades, sino que con un ministerio como las Fuerzas Armadas o como Educación, nosotros tenemos ahí el vehículo ideal para llegar a la esencia misma de la sociedad dominicana, los estudiantes de los niveles básicos y secundarios y también los soldados, sus familias, que a su vez son agentes multiplicadores de los mensajes que se puedan llevar con motivo del Bicentenario. ¿Y cuáles son las actividades que ya están programadas? ¿Cómo se piensa? Porque el mes de la patria, y usted como presidente de la Comisión de Efemérides Patria, pues ha realizado una labor encomiable en ese sentido, ha insistido, ha martillado mucho el mes de la patria, del 26 de enero al 27 de febrero. Entonces, en este año es un caso especial, porque no es solamente el mes de la patria, es el año del Bicentenario. Año de la no patria es solamente también el 26 de enero, sino durante todo el año. ¿Cuáles son las actividades que están programadas desde ya para celebrarlo? El decreto que crea la comisión establece claramente que la comisión tiene vigencia hasta el 26 de enero del 2014. Ah, ok. Y entonces, o sea, que el Bicentenario concluye el 26 de enero del 14. Claro, son actividades a lo largo del año, múltiples actividades. El 26 de este año, que es cuando se conmemora el Bicentenario, tendrán lugar los actos oficiales. Exacto. Es decir, está previsto un Tedeum en la Catedral Primada de América, que oficiará su eminencia el cardenal López Rodríguez, con la presencia del excelentísimo señor presidente, del gabinete, del cuerpo diplomático. No, es probable que el presidente no esté, porque el presidente va a estar en la vicepresidenta. Si no está, pero ya eso será una gobierno, decisión de... Exacto. Pero es algo... Lo digo porque él va a estar en una cumbre de líderes que se va a celebrar creo que en Chile o en Argentina. Sí, he leído algo, pero el Poder Ejecutivo, la Comisión, es una
expresión, una extensión de lo que es la presidencia de la República. Correcto. Y entonces nosotros a partir del 26 comenzaremos todas las actividades a lo largo del año y sobre todo en ciertas fechas específicas que son fechas duartianas. Okay. Entonces habrá reimpresiones de múltiples, de diferentes biografías y estudios duartianos, conferencias tanto en el país como en el extranjero a lo largo del año, obras teatrales, presentaciones artísticas, es decir, en todas las instancias del quehacer intelectual habrá expresiones y manifestaciones relacionadas con la vida y trayectoria y el legado de Juan Pablo Duarte. Perfecto. Juan Daniel, ¿por qué Duarte es modelo para los dominicanos? Te digo esto porque hay algunas personas, y sobre todo una imagen que se ha vendido de Duarte en algunos estamentos, sobre todo recuerdo una discusión muy dura que tuviste con los sanchistas en una ocasión, donde se planteaba que si Duarte fue el creador de la nacionalidad, el hombre que hizo todo, el visionario, el que desde el punto de vista pragmático en la independencia estuvo ahí, luego se va para Venezuela y prácticamente desaparece un tiempo. Sí. Retorna cuando es la restauración, pero vuelve y se va. O sea, que alguna gente dice, no, pero ese no es el Duarte que yo debo imitar. ¿Cómo manejar esto? Lo que pasa es que es muy simple decir, como decían los conservadores y los que seguían esa corriente, que Duarte se fue. Duarte fue exiliado, deportado del país. Y no solamente eso. Perseguido. En el decreto que lo expulsó. Lo declaraban traidor de la patria. Lo declaraban traidor a la patria y que si regresaba al país lo mataron. Y era identificado por cualquier ciudadano, podía ser fusilado en el acto. Es decir... Esto es fácil. No. Entonces nosotros a lo largo del devenir histórico tenemos una serie de próceres que se han visto forzados a estar fuera del país y eso menoscaba su estatura. No, Juan Bosch. Claro. No, y todo el que luchó contra Trujillo. Todo el que luchó contra Trujillo. Y que tuvo que estar fuera. ¿Son los que permanecieron más merecedores que los que estuvieron fuera? No. La lucha se manifiesta de diferentes formas y los líderes son perseguidos de diferentes maneras también. Cuando los haitianos llegan a Santo Domingo en el 43, se dedicaron a perseguir a Juan Pablo Duarte. Cuando se enteraron que había salido de la ciudad y de la isla, entonces todo cesó. Pero ellos pudieron... En aquel entonces, y no quiero con esto decir que Sánchez no tenía la misma importancia política para ellos. De Sánchez se simuló que había fallecido, muerto, sí. Pero estamos hablando de una sociedad en 1843 de 120,000 habitantes y en la ciudad de Santo Domingo apenas vivían 15 o 20,000 personas. ¿Cómo se podía simular un sepelio sin que las autoridades se percataran cuando había un solo cementerio que había que enterrarlo saliendo de la ciudad amurallada para enterrarlo en el único cementerio que había? Así es. Que quedaba donde hoy está el cementerio, que era el cementerio de la Avenida Independencia. Sí. Entonces, tú podías decir, se murió. Pero hoy, con 10 millones de habitantes, es casi imposible esconder un muerto. Imagínate en 1843. Así es. Sí. Pero el líder que era perseguido era Duarte. Cuando logra regresar al país con motivo de la guerra restauradora, también lo sacan del país. Los restauradores le encomendaron una misión en Venezuela. Y él permaneció allá, decidió quedarse allá, sobre todo después del movimiento que derrocó al presidente Pepillo Salcedo, que terminó siendo fusilado. Duarte se quedó al margen de esos problemas, pero además sabía que la República ya había sido restaurada. Y entonces él, en su cosmovisión, entendía que no debía prestarse para ser motivo de discordias fratricidas. Y por eso permanecía. Claro. Una visión muy pura de la política, pero hay que respetarle eso al padre de la patria. Casualmente de Venezuela, ¿qué se está haciendo en la casa donde vivió él en Venezuela? Que terminó vendiendo velas. Sí. Hay incluso unos estudios que quieren demostrar como que no era así. Sí, él llegó a fabricar velas en su casa. Ajá. Esa casa originalmente fue destruida, pero donde estaba
hay una edificación y hay una placa dice que ahí vivió la familia Duarte. Y allá creo que en Río Piedra, yo estuve ahí y se me salieron las lágrimas. Dentro de esa hazaña de algunos puertorriqueños contra los dominicanos, le volaron la cabeza a los padres de la patria. Bueno, yo las vi los bustos con ella en el suelo. Se me salían las lágrimas. Son actos vandálicos. Son irracionales, claro. Son actos vandálicos. Pero se resolvió ese caso. Desconozco, la verdad que no estaba. Sí, eso en Río Piedra. Hay algo importante, Juan Daniel Balcácer. Nosotros seguimos recibiendo libros como Vicisitudes de Juan Pablo Duarte, que usted nos lega. Pero yo me pongo a ver el Duarte de la filantrópica. De cómo las obras de teatro eran el medio, el vehículo perfecto para España, por ejemplo, llevar su mensaje ante la España ocupada por los franceses, llevar el mensaje de nacionalismo, de unidad, de liberación, lo que ocurría en toda esa Europa en el siglo XVIII. Y uno se pone a pensar, Duarte buscó los medios que estaban de moda en ese momento para llevar el mensaje. Las representaciones de las obras teatrales. Y yo digo, nosotros tenemos una ley de cine que financia el cine, que lo subsidia, y no hay una película de Duarte en República Dominicana. Ahora mismo, uno de los grandes acontecimientos del cine norteamericano es la biografía de Lincoln. ¿Que quedaste traérmela? No te la voy a traer. Y yo quiero que tú veas una serie que hizo Showtime de John Adams. HBO, perdón. HBO de John Adams. Sí. Entonces, yo saludo este libro y todo lo que se ha escrito sobre Duarte, pero eso lo voy a leer yo. Cierto. Eso lo voy a leer yo. Pero ustedes creen que los muchachos que están escuchando reggaetón y dembow en los barrios van a leer libros. No tienen capacidad. Y a propósito de eso que dice si lo leyeran, no lo van a procesar. Y a propósito de eso que dice José Laluz, escribe Juan Carlos Guerra para que por favor le pregunte si no hay ahora un con esta ley de incentivos de para cine. Eso debe ser la ley, no pase comedia. La ley de cine tiene que hacer audiovisual de la vida de Juan Pablo Duarte. A Mauri Germán Arista, los muchachos de la Cueva del 14, Duarte, Lilis, cosas históricas con un valor. Eso debe ser patrocinado por el Estado dominicano. Debería ser. Impulsar lo que de manera espontánea no puede tener mercado. Porque lo más probable, a ver una comedia, vaya, lo toman. Es una cosa, Dios, que no tiene ningún valor. Vaya medio millón. Ahora pimpeada. Vamos a escuchar. Entonces, a Juan Daniel. Pero ya para ir a Duarte, tienes que arriar la gente. Con buenos efectos visuales, con una historia dinámica, un Duarte moderno, buscando en el mundo las ideas renovadoras e innovadoras y traérnoslas para acá. El problema de los norteamericanos era que esclavizaban los haitianos. Oye, ¿qué problema tuvo la independencia norteamericana? Ellos tenían que predicar con el ejemplo, porque ellos se querían salir del influjo de una corona, pero ellos estaban esclavizando por naturaleza a los negros. El problema de nosotros era que los negros eran que no tenían subyugado. Así es. Sí. Adelante, Juan Daniel. ¿Cómo cuadrar todo eso de modo que los jóvenes de ahora lo puedan llegar el mensaje correcto? Un audiovisual. Yo conozco por lo menos de 2 propuestas de jóvenes cineastas que han concebido ya y tienen su guión diseñado. Hay varios proyectos. Sí. Lo que sucede es que, como bien señalan ustedes, tendrá que ser un proyecto o proyectos asumidos por el Estado, sea a través de la Comisión Nacional o a través de la Dirección General de Cine o del Ministerio de Cultura. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista comercial, ahora que el cine está en efervescencia, en ebullición aquí en Santo Domingo, pues no se vislumbra que haya un retorno inmediato, por lo menos lo que me han explicado a mí algunas personas. Y por eso es que el Estado tiene que financiar. Y yo sé que ahorita José Antonio, cultura entonces ciertamente, si debido a la alienación existente, al desconocimiento que hay en la generalidad de los dominicanos de lo que es no solamente la vida y obra de Duarte, la vida y obra de nuestros grandes próceres los que lucharon por crear una república y por rescatarla después. Señores, solamente, la filantrópica solamente da una película maravillosa porque tiene arte. Pero, solamente el concepto de filantrópica, ¿no? Y todas esas representaciones artísticas. Pero vamos a algo esencial de la literatura universal. Las grandes obras de la literatura están fundamentadas en desgracias. ¿Y qué más que todo lo que vivió
Duarte y padeció Duarte para generar, Es por que ejemplo, una novela. La vida de Duarte es una novela y una película. Claro. Que lograda bien. Sí, claro. Señores, el muchacho de 20 años que sale a estudiar y que ve eso que yo quiero para mi país, que viene, forma una sociedad secreta que era una estructura político-militar, porque no fue de que una cosa para hablar de enamorarse en ese tiempo, fue una estructura político-militar para derrocar, sacarlo allá. Era una organización política. Pero además, un elemento importante, que a mí siempre lo destaco, pero que casi no se habla de eso. El Duarte que lo mandan al sur a pelear, le entregan 1,000 pesos. Él hace todo lo que tiene que hacer y cuando retorna devuelve 827. Y hace un informe, detallado de los gastos. Eso está muy bien, eso es ser honesto. Sí, ¿Tú querías que se lo robara? Se burlaron de él. Yo no estoy diciendo eso. Pues entonces, ese es el ejemplo de honestidad. Ese es el ejemplo. Ese es uno de los grandes ejemplos que hay que vender. Administración. Yo no voy a cuestionar a Duarte, pero eso no. Pero es una de las cosas más grandes de Duarte. Oye, de las cosas más grandes. Es decir, él hizo todo lo que tenía que hacer y vino y dijo, a mí me sobretengan. Claro, porque el problema de él no era los recursos, el problema de él era la independencia, la liberación. Pero además, más lejos, Juan Daniel, cuando muere su papá y él le dice a su familia, vendan todo y entreguen a la independencia, que la patria es más importante que la Pero ahí les dice en la carta, cuando le pide que vendan todo para financiar la revolución, que liberada la patria, él viene a trabajar. Me voy a incorporar. Me voy a incorporar al negocio de nuestro padre. Y no dijo, no se preocupe que cuando yo llegue al gobierno, voy a robarme todo. Voy a recuperar. Porque hubo aquí patriotas que pasaron facturas después. Ajá. Pero muchos. Lo que pasa es que vinimos a hablar de Duarte. Pero invertían y luego reclamaban, no, pero yo invertí tanto en la revolución. Pero hay otra cosa que no podemos dejar de mencionar. La Cámara de Cuentas, esa institución que se llama Cámara de Cuentas, que en la Constitución de la República establece lo que es la vigilancia, la supervisión de las cuentas públicas. Se crea esa institución de la Cámara de Cuentas a raíz de que Juan Pablo Duarte escribió de su puño y letra el detalle de todos los gastos en que incurrió y devolvió parte del dinero con que se trabajó la gesta de la independencia. ¿Tú te imaginas? Sí. Eso es una cosa de un dinero. Esa es una de las virtudes de los valores que hemos legado de Duarte. ¿Cuáles serían los valores que hemos, a propósito de eso, además de la transparencia? Primero, el patrotismo. El nacionalismo, que es equivalente. ¿Qué es equivalente al patriotismo? La amistad. La firmeza en un ideal. La firmeza en la consistencia. ¿Eran sus ideas avanzadas en términos económicos, sociológicos? Tú mencionaste algo fundamental, la cuestión del teatro. Pero Duarte llega a Europa en el periodo histórico que el historiador Hobsbawm llama la era de la revolución, desde 1648 desde 1748 hasta 1848. Europa está siendo estremecida por conmociones sociales que están echando por el suelo el viejo sistema feudal y el surgimiento de los estados-naciones. Sí. Entonces Duarte asimila esa corriente. Juan Daniel, mire, ese es el dueño de esto. El jefe, se llama Antonio Payá. No le digas usted debería hablar con él. Le voy a decir. Yo dije dueño. Usted debería hablar con él para que le hagamos una campaña de Sol y del Sol de la Mañana con Duarte, con el decálogo duartiano, con las ideas, lo que estamos hablando ahora del audiovisual, pero hacerlo en este caso auditivo, ¿no? Otra vez. Y ese hombre siempre le pone a disposición para las mejores campañas. 40 emisoras. No, y más en el año del Bicentenario y la imagen de Duarte. Por ejemplo, se me ocurre, Antonio, el decálogo duartiano. Las frases de que hay un argentino, debo mencionarle, voy a ver si se lo presento, que tiene unas ideas también. El Sol de la Mañana ya empieza sobre a hacerlo. eso. Sí. Antonio Payá. Yo voy a cometer quizá la indiscreción de decirle. Vamos a ver. Que hay unos vínculos fraternos entre nosotros. No y que yo creo. ¡Ay, verdad que te viene! Sí. Él va mucho a Yesé. No, que viene mucho a Yesé. Él va mucho a Yesé. Te está mirando a ti como. Pero los lunes, sí, sobre todo.
Y yo creo que cualquier cosa que yo hable con él, voy a tener un... Sol de la mañana. www.solfm.com. Estamos donde tú estés. Sol, la más interactiva.